Hola, deseo que estés pasando un feliz día. Estamos a escasos momentos de iniciar nuestro tiempo de celebración. Así que toma tu Biblia y un lugar donde anotar porque Dios hablará a nuestra vida. Nos vemos en instantes. Saludos querida familia, iglesia, qué alegría poder estar con ustedes este maravilloso día que el Señor nos regala. Espero y es mi anhelo que podamos pasar un tiempo lindo, un tiempo especial en la presencia misma de nuestro Señor y en compañía de unos y otros. Espero que hayan descansado y que podamos estar atentos a la voz de nuestro Dios, a la palabra suya, la cual es viva y eficaz. Hoy quiero hablarles de un tema que he llamado Victoria sobre el temor. Victoria sobre el temor. Y para eso quiero leer una porción en la Escritura que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, los versículos 6 y 7. Dice así: por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio cuando puse las manos sobre ti. El Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Hace un tiempo vi un video que me llamó la atención. Por un lado me causó algo de risa, pero a la vez me hizo pensar y reflexionar. Se trataba de una niñita, una pequeña, que en apariencia descubre su propia sombra y moviéndose detrás de ella, entra como en pánico y comienza a llorar, temiéndole a su propia sombra. Sé que cuando uno mira videos como estos, pues obviamente causa algún tipo de risas y todo esto, pero me hizo pensar en algo, que muchas de las cosas a las que nosotros les tememos son producidas por nosotros mismos. Nos encontramos ante ellas y como que eso genera un temor dentro de nosotros, pero al analizarlas, al pensarlas, entonces comenzamos a darnos cuenta que la mayoría de nuestros temores o de los temores con los que luchamos provienen de nosotros mismos. Nosotros mismos como que elaboramos una serie de pensamientos y sentimientos que generan en nosotros
temor. No es la única fuente, pero hoy quiero hablar de esa, basándome en esto que el mismo apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo. Le dice: quiero pedirte que avives la llama del don de Dios que está en ti. Luego aclara cuál es ese don. Dice: es el Espíritu que recibiste cuando yo puse mis manos sobre ti. Pero inmediatamente le dice algo interesante. Le dice: Dios no quiere que tú vivas en temor, que no vivas atemorizado por la gente. Y yo diría, ¿cuánto más si los temores vienen de nosotros mismos? Cuando nosotros pensamos en los temores que nosotros mismos traemos sobre nuestra vida, ellos tienen como dos fuentes. La primera de ellas es la memoria, es decir, pensamos en cosas que ya ocurrieron y estas pueden generar temor en nuestra vida. Y la otra fuente es la imaginación, es decir, cuando nosotros comenzamos a pensar en cosas que todavía no han ocurrido hacia adelante y esas entonces infligen temor sobre nosotros, sobre nuestra vida. Así que si queremos ganar la batalla sobre el temor, ¿a qué te animo? En primer lugar, deja de aterrorizarte. Deja de infligir temor sobre tu propia vida. Ciertamente, y decía, no es la única fuente, hay cosas que nos pueden traer temores por otras causas, pero esta es una de las que muchas veces está presente en nuestras vidas. Y vamos a mirar algunos ejemplos precisamente para que miremos esto. Así que si la mayoría de nuestros temores son producto de la imaginación y son productos también de la memoria, entonces esto significa que muchos de nuestros temores tienen su ancla, su asidero en el pasado, en cosas que ya han ocurrido, o en el futuro, en cosas que todavía no suceden. Pero ni nos atemorizan en el futuro, ni nos atemorizan en el pasado, sino que les estamos dando como el poder de atemorizarnos en el presente. Y cuando nosotros entonces vivimos atemorizados por algunas circunstancias, nuestra vida comienza a perder calidad. Ahora, en este particular quiero entonces mencionar algunos ejemplos de esos temores. Por mencionar uno, miedo a las malas noticias. ¿Has experimentado ese tipo de temor? Esa sensación que tenemos dentro de nosotros cuando comenzamos a pensar que algo malo puede estar ocurriendo y que se nos va a informar. Hubo un hombre en la Biblia que lo describió así: el mal que temí, ese fue el que me vino. Ese hombre era Job. Ahora, muchas veces tú y yo nos podemos encontrar allí. Hay temores que son comunes a muchos de nosotros. Y ese temor a recibir malas noticias nos viene de muchas formas. Hay personas que cuando escuchan el teléfono, por ejemplo, sonar a una determinada hora de la noche, inmediatamente les sobreviene el miedo, les sobreviene el temor. Porque piensan, a lo mejor es una mala noticia que me van a decir. A lo mejor puede ser una llamada equivocada, el hijo que por fin decidió regresar y está llegando esa noche. En fin, puede ser cualquier cosa. Incluso hasta pudiera ser una mala noticia. Porque el punto no es que si nosotros le hacemos frente al temor, no significa que no vayan a haber malas noticias. El punto es que la mayoría de las veces que pensamos en malas noticias, estas no llegan y nos mantienen simplemente prisioneros. Ahora, en ese particular, nosotros podemos tomar decisiones que nos ayuden a hacerle frente a esto. Ya vamos a mirarlo. Otro ejemplo, la muerte. ¿Cuántas veces, ese es un miedo común también, cuántas veces nos hemos puesto a pensar en la muerte, ya sea por un evento anterior, un hecho ya acaecido en el pasado, o por ponernos a pensar en algo que todavía no sucede, pero que entonces comienzo a pensar qué ocurrirá si, por ejemplo, si esta enfermedad no cede, qué pasará si esto que estoy atravesando no cambia. Y entonces nos viene ese temor, el temor a la muerte.
Y digo que muchas de estas cosas no tienen su asidero fuera, no es algo externo, sino dentro de nosotros. ¿Te has dado cuenta que cuando tememos a la muerte, con lo que batallamos es con nuestros pensamientos y sentimientos? Mira bien esto, los sentimientos y las emociones son al cuerpo lo que los pensamientos a la mente. Así que si comienzo a pensar en la muerte y eso me atemoriza, ¿sabes qué comienzo a experimentar? Una sensación, comienzo a experimentar aún dentro de mi cuerpo esa sensación de agobio, de temor. Una serie de mecanismos comienzan a desencadenar una serie de funciones que como que nos ponen aprensivos, nos ponen quizá a la defensiva en relación a eso. Pero todo comenzó ¿con qué? Con un pensamiento. Pero ese pensamiento, ¿sabes qué es lo que hace? Alimenta una sensación, un sentimiento, alimenta una emoción dentro de nosotros. Es decir, aquello que simplemente es información en nuestra mente comienza como a materializarse al punto de que las personas pueden entrar en pánico, las personas pueden distorsionar todo esto y aún experimentar en su propio cuerpo que las cosas andan mal. Pero ¿sabes dónde comenzó eso? Simple y llanamente como un pensamiento. Es como si nosotros mismos nos metiéramos una zancadilla. En la noche nos despertamos y entonces dejamos que los pensamientos nos lleven por allí y comenzamos entonces a sentirnos mal, pero todo comenzó dentro de nosotros mismos. Otro ejemplo, la soledad. La soledad también puede ser amenazante, ya sea el hecho de que una persona se sienta sola en el presente y piensa que eso puede prolongarse en el tiempo, o que aún estando acompañada en este momento, en el presente, comience a pensar en el futuro y se vea sola y comienza entonces a decirse una serie o a tener una serie de diálogos dentro de sí y a pensar que en el futuro él o ella va a estar sola y comienza entonces a experimentar temor. Aunque esas cosas todavía no han ocurrido, las experimentamos como reales, como verdaderas, porque es una de las capacidades que Dios nos ha dado en nuestra manera de pensar, en nuestra mente, en nuestro cerebro, cómo funcionamos y aún cómo emocionalmente reaccionamos. Muy bien, el asunto es que muchas veces utilizamos esas capacidades y ya voy a mirar o vamos a mirar ahorita cómo hacerle frente a esto, pero muchas veces utilizamos esas extraordinarias capacidades de Dios, pero en nuestra contra, en lugar de usarlo a nuestro favor. Otra de las áreas en las que muchas veces podemos encontrarnos luchando es con el miedo a la escasez, el temor a no tener lo que necesite para poder continuar con mi vida. Por ejemplo, un padre puede sentir temor en relación a qué ocurrirá en el futuro, si tendré o no para poder suplir las necesidades de mi familia. Esto pasa por muchas veredas, desde qué pasa si me quedo sin trabajo, qué pasa si mi empresa quiebra, qué pasa si los recursos que tengo se agotan. Y esto puede hacernos experimentar cierta ansiedad y temores dentro de nosotros. Quizás has estado allí. Incluso escuchamos alguna noticia en relación a la parte económica, en lo que tiene que ver con la vida financiera de un país, aún del planeta. Y eso entonces puede comenzar a generar ansiedad dentro de nosotros. Otra área de ejemplo que quiero mencionar es la enfermedad. La enfermedad también, cuando pensamos en ella, no digo la enfermedad en sí, sino tener pensamientos acerca de la enfermedad o de quedar enfermos puede también generar en nosotros gran temor y ansiedad. Por otro lado, otra área es enfrentar problemas. Pensar, puedo enfrentar algún tipo de situación que sea más grande que yo y que entonces no podré resolver, y eso entonces puede mantenernos en temor. Y así tantas cosas. Tú mismo puedes pensar ahora mismo, meditar allí y pensar, ¿qué cosas
son las que en mi caso particular me pueden estar haciendo experimentar temores en este tiempo. Recuerda entonces esto. Muchas de estas cosas tienen que ver con experiencias pasadas. Cuando vivimos una situación o vemos a alguien atravesar por una determinada situación, luego recreamos eso en nuestros pensamientos y podemos experimentar temores. O en otro caso es cuando dejamos que nuestra imaginación nos lleve a un lugar donde todavía no hemos estado, a un tiempo en el que todavía no hemos vivido, pero nos permitimos viajar de esa manera mentalmente a ese lugar y entonces lo que vemos como que no nos gusta, como que imaginamos que va a ser malo y entonces en el presente saboteamos nuestra propia vida. Ahora, ¿qué hacer en ese caso en particular? ¿Cómo dejar de infundirnos miedo? Mira esto, si la mayoría de los temores son el producto de la memoria y la imaginación, entonces esa es mi sugerencia para ti. Trabaja junto al Espíritu Santo de tal manera que uses tu memoria y tu imaginación a tu favor y no en tu contra. Quiero explicar esto. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Es un versículo que hemos leído muchas veces, pero quiero que prestes atención. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, escucha esto, en esto meditad. ¿Sabes? Una de las cosas que necesitamos hacer para hacerle frente a los temores que nos vienen de nuestro propio interior, que nos vienen de nuestros propios pensamientos y sentimientos, es tomar tiempo para meditar. Quiero entonces explicar esto. Según lo que nosotros observamos en las palabras mismas del apóstol Pablo, meditar es dejar de centrar nuestros pensamientos y sentimientos en nuestro entorno y colocarlo en aquello que es bueno, que es puro, que es amable, que es de buen nombre, en aquello que hay virtud, en aquello que merece alabanza. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros experimentamos miedo, entonces allí tenemos que ser conscientes y decir: no puedo seguir transitando esta ruta por donde la mente y mis emociones quieren llevarme. Tengo que parar. Y para parar, entonces, tengo que preguntarme qué hacer. Y lo que te sugiero en este caso es entonces meditar. Meditar las cosas que están bien. En otras palabras, sé que hemos hablado y hemos oído muchas veces hablar acerca de meditar en la palabra y todo esto, pero a veces es un poco difuso los conceptos. Quiero simplemente que te centres en esto. Meditar se trata de quitar la mirada de lo que está sucediendo en torno a mí o de lo que creo que puede estar sucediendo en torno a mí y comenzar entonces a pensar en aquellas cosas, según dice la Escritura, que son buenas para mí. Miremos entonces algunos ejemplos en relación a esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque tú y yo sabemos que vivir en temor no está bien. Tú y yo sabemos que dejarnos llevar por el camino del miedo nos lleva a sabotear nuestra propia vida. Hemos estado allí muchas veces. El punto no es solo saber, el punto es ¿qué hago a partir de eso? ¿Qué hago para no seguir ese juego? ¿Qué hago para no seguir atrapado en esa manera de vivir? Bueno, entonces te repito, necesitamos meditar. Mira en los ejemplos que he dado. Por ejemplo, en relación a las malas noticias. Imagina que un pensamiento te está queriendo controlar y ya sientes aún que emocionalmente te está afectando porque estás pensando en que alguna mala noticia en relación a tu familia, en relación a tu trabajo, en relación a tu matrimonio va a venir.
Estás esperando el resultado de un examen, estás esperando alguna noticia, pero ya anticipas que va a ser mala. Pero en ese momento recuerdas esta conversación que estamos teniendo y dices, no, yo no quiero transitar nuevamente por esa ruta que he transitado tantas veces para sentirme, como dice David en el Salmo 42, para sentirme miserable, para sentirme mal, para sentirme de esta manera que antes me he sentido. Ahora quiero transitar otra ruta y recuerdas, yo entonces puedo meditar. ¿A qué te animo aquí entonces? Comienza entonces a pensar que si recreas en tu mente buenas noticias, la Biblia nos enseña que Dios tiene para ti y para mí buenas noticias. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a usar bien nuestra memoria, entonces usa tu memoria para recordar las buenas noticias y las promesas que de Dios has recibido en el pasado y que se aplican a tu realidad actual, y medita en ellas. No dejes que la mente se distraiga en cosas, sino dile, Espíritu Santo, ayúdame. Tú que estás en mí, que eres el regalo que Dios me ha dado, ayúdame para centrarme en esas buenas noticias que de mi Padre he recibido. Aún para pensar en buenas noticias en relación al futuro. Por ejemplo, una mujer puede estar preocupada porque su hija embarazada está por dar a luz y ella está anticipando malas noticias porque es la ruta por donde sus pensamientos quieren llevarla. Pero en ese momento tú puedes simplemente meditar y decir, mi hija estará bien, mi nieto estará bien. Puedes incluso comenzar a agradecer a Dios por esas oportunidades que te dará de poder tener a ese pequeño o a esa pequeña en tus brazos. Decirle gracias, Señor, porque eres tú el que le has dado la vida, porque eres tú el que nos das no solamente la vida, sino lo que requerimos para poder vivirla. Y en ese momento estarás cambiando esa ruta de temor por la ruta hacia la gratitud. Aún tu propio cuerpo lo experimentará, porque la alegría comenzará a llenar tu corazón. Hay tantas historias en la Biblia en el que personas que conocían esto llegaron a actuar de esa manera. Llegaron a soñar y a pensar en aquellas cosas que todavía no podían ver, porque eso es la fe, queridos. La fe es certeza y convicción de lo que no se ve. Hay cosas que todavía no se ven, esas son las que en un momento dado van a verse. Y hay cosas que no las veremos porque no son físicas, no las miraremos con nuestros ojos naturales porque son espirituales. Pero porque sean espirituales y porque nuestros ojos no puedan mirarlas, no quiere decir que no existan. Entonces comienzo a llenar mi mente de esos pensamientos. Digamos que una noche una persona se despierta agobiada por el temor porque siente que el contrato que está esperando no se lo van a dar. Y siente que simplemente al día siguiente las cosas van a ir mal y se hace todo un drama, todo una película en relación a ese hecho. Pero ¿qué si en ese momento recuerdas esta conversación y dices, no, yo voy a transitar otra ruta, yo voy a meditar en lo que es bueno, yo voy a meditar en lo que es digno de alabanza? Y comenzar a decirle, Señor, gracias, porque quien me ha sostenido hasta este momento has sido tú. Y que puedas entonces recordar, usar tu memoria a favor, comenzar a recordar esos momentos en los que la mano de Dios ha estado contigo, que puedas recordar que la gracia de Dios está sobre ti, que puedas recordar que el favor de Dios está sobre tu vida. Y aún al mirar hacia adelante puedas decirle, Señor, gracias porque prosperaré, porque esa es tu promesa hacia mí. Gracias porque habrán personas que querrán hacer negocios conmigo porque tu favor está sobre mi vida.
tal como estaban con hombres como José, con el mismo Abraham, con Jacob, en fin, con todas esas personas que la Biblia dice que muchas personas querían estar con ellos simplemente porque reconocían el favor de Dios sobre la vida de ellos. Así puedes decir: Señor, ya que tu favor está sobre mí, mi mañana está asegurada. Está asegurado. Gracias por eso, Señor, porque no dependo de la respuesta de alguien, no dependo de lo que externamente pueda ocurrir, y tampoco dejaré que mis pensamientos me lleven por la ruta de la duda, de la incertidumbre, de la desconfianza y sobre todo del temor. No, confiaré en ti. Créeme, esa noche dormirás tranquilo. O puedes pensar en tu propia realidad, en las noticias que piensas que pueden venir, y darle un giro a través de la oración y meditando en lo que es bueno, en lo que es agradable, y dejando de lado aquellas cosas que pretendan perturbarte. Mira otro ejemplo, la muerte. Hemos hablado de ella. Cuando los pensamientos quieran llevarte por el temor a través de esa ruta, tú puedes igualmente decirle: Espíritu Santo, yo quiero avivar tu llama en mí, porque tú estás conmigo, no para vivir según mi manera pasada, atribulado, angustiado y afligido por estas cosas, sino que tú has venido a mi vida para recordarme constantemente, porque eso eres para mí. La Biblia dice que el Espíritu son las arras, es el recordatorio, es la promesa de que Dios ha de cumplir con cada una de las cosas que ha dicho sobre nuestras vidas. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña en relación a esto es que la muerte ha sido vencida, porque hubo alguien, nuestro Señor Jesucristo, que no solamente murió, sino que resucitó. Y dice la Escritura que es primicia de los que duermen. Ahora, ¿qué pasa? Que comenzamos a experimentar temores en relación a esto. ¿Recuerdas lo que he dicho? Nuestros temores nos vienen básicamente de dos fuentes: desde nuestra memoria o de nuestra imaginación. Eso significa que en relación a la muerte, cuando pensamos en algún hecho, un familiar que ha partido, un amigo que no está, en fin, alguien que ha partido, comenzamos a pensar en eso y comenzamos a imaginar o a pensar que eso es algo malo. Pensar que la muerte es algo malo, comenzamos entonces a experimentar mucho temor. Pero ¿qué si en ese momento, repito, tú recuerdas este momento en el que tomas una decisión de transitar una ruta distinta y te dices a ti mismo: no, Señor, no seguiré este juego, porque Dios me ha dado la oportunidad de vivir una vida nueva y diferente en el nombre de Cristo Jesús, y le pides al Espíritu Santo? ¿Y qué si comienzas entonces a meditar en lo que Jesús hizo por ti? Todo eso que recuerdas que Jesús hizo por ti. Te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Te ha hecho su hijo o su hija. Te ha mostrado su favor y su gracia. Te ha prometido vida y vida en abundancia. Te ha prometido vida eterna. Te ha dicho: la muerte no es el final. Así como yo he vencido, tú también vas a poder vencer. Usando tu memoria, puedes recordar todas las promesas y los hechos que han acaecido en relación a tu favor, aquello que Dios te ha prometido a ti. Pero es que no solamente puedes utilizar tu memoria, podemos utilizar
usar también nuestra imaginación para mirar hacia adelante y darnos cuenta que las promesas de Dios un día van a cumplirse. La Biblia nos enseña que la muerte no es el final, que se está preparando un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Te imaginas llegar a ese lugar? Dice la Escritura que cuando nosotros partamos de este lugar, porque si el grano de trigo cae a tierra y muere, dice, entonces resucitará, revivirá. ¿Sabes lo que ocurrirá? Comenzamos entonces a imaginar ese momento en el que nuestro Señor, aquel que ha prometido y es fiel en cumplir, ese momento en el que el Señor nos recibirá. Ese momento en el que el Señor nos abrazará. Ese momento en el que el mismo Señor que dio su vida por nosotros nos dirá, vengan, entren a este lugar, tengo un banquete preparado para ti. Entra a ese lugar donde ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni tristeza, porque nuestras emociones estarán equilibradas según el diseño de Dios. ¿Te imaginas ese momento en el que nos encontremos con otras personas a las cuales hemos amado y que habíamos sentido que habíamos perdido, pero en ese momento el Señor te dice, no, es que no has perdido nada? Quiero que pienses en esto. Es más lo que nosotros recibiremos a partir de la muerte que lo que recibimos cuando nacemos. Quiero que lo medites para que veas. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. Porque puedo disfrutar de todas las cosas que a partir de mi nacimiento Él me ha dado. Pero el morir es ganancia. Porque si cuando nazco tengo la expectativa de 80 o 90 años, cuando muero tengo la expectativa de una eternidad. Puedo imaginar todo eso. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Que en lugar de que los pensamientos y los sentimientos te lleven por la ruta del temor, te llevarán por la ruta de la gratitud. Y veremos cómo aún vencemos en nuestros propios pensamientos. Ahora, esto no es de hacerlo una sola vez y ya. No, porque nuestros pensamientos se han convertido en hábitos. A veces sentir miedo es un hábito, ya ni siquiera es un pensamiento consciente, es automático. Experimentamos el temor como parte ya de nuestra esencia, pero si nosotros recurrentemente vamos y meditamos en estas cosas una y otra vez, al cuerpo y a la mente no le quedará otra que decir, aquí manda el Espíritu, aquí no mandamos nosotros, así que mejor nos alegramos con el Espíritu en lugar de pretender que Él pueda irse con nosotros a este estado nuevamente de incertidumbre y de temores. Espero hacerme entender claramente con lo que les estoy enseñando o con lo que les estoy mostrando por la palabra del Señor. Otro ejemplo que mencionábamos era la soledad. Si alguien siente temor en relación a esto, ¿a qué te animo? A meditar. Medita, ¿es esto cierto? Y medita en las cosas buenas en relación a eso. En el momento en el que estás experimentando por alguna causa, por alguna razón, que la soledad será parte de tu vida, pero no esa soledad de apartarnos un tiempo, sino esa soledad angustiosa de no tener alguien con quien compartir. Pues en ese momento, igualmente, dile, Espíritu Santo, quiero que me ayudes, que me guíes para comenzar a pensar en la verdad, para meditar en lo que es correcto, en lo que es bueno y agradable para mi vida. Recuerda que te estoy dando algunos cómo hacerle frente a esto. Ya sea que ese miedo a la soledad es porque ya estás en una edad, viviendo años altos, y cuando alguna noche te despiertas, comienzas a pensar que te quedarás solo, que te quedarás sola. ¿Has experimentado eso alguna vez? O es probable que no te hayas casado aún y a pesar de que vives años bajos, sientes que no podrás hacerlo. Sientes que transitarás la vida solo o sola.
Pero allí vuelvo a animarte a recordar esas cosas y decir, Señor, quiero meditar en esto. ¿Y a qué te animo? ¿Qué tal si piensas en cosas como estas? Una de las promesas que puedes recordar es que Dios ha dicho que no te dejará y no te abandonará jamás. ¿Recuerdas lo que fue? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Aunque Dios no puedes verlo con tus ojos físicos, a menos que así Él lo disponga, aunque no puedes verlo, es real y te está diciendo, ¿por qué temerle a la soledad si nunca más lo estarás? Si has entregado tu vida a Jesucristo, una confianza con la que puedes vivir es que Dios mismo estará contigo para siempre. Pero no solamente Dios promete estar contigo, sino que Dios dispone personas que puedan vivir en torno a ti y que puedan entonces permitirte disfrutar del favor de Dios en esta área. Así que al mirar hacia adelante puedes pensar en todas las personas que Dios vinculará a ti. Un buen ejemplo es la iglesia. Dios dispone en la iglesia que podamos desarrollar vínculos y comunión con otras personas. Por eso nos llama familia. No somos simplemente una organización donde venimos a hacer ciertas cosas. No, somos una familia a la cual pertenecemos. Desde luego, es una familia tan grande que no llegaremos a conocernos todos al mismo tiempo, pero Dios coloca personas en torno a ti. Y me sonrío porque al pensar en la iglesia, tengo toda mi vida en la iglesia. Y tengo muchos años siendo pastor. Y he notado esto. ¿Sabes cuántas personas han encontrado su pareja, el amor de su vida en la iglesia? ¿Sabes cuántas personas han desarrollado una amistad profunda a partir de que se conocieron en la iglesia? ¿Sabes cuántas familias han visto nacer a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos dentro de una comunidad que llamamos iglesia? ¿Sabes cómo se llama eso? El favor de Dios sobre nuestra vida. Y eso no ocurrió solamente en el pasado. Eso permanecerá hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso puedes meditar confiadamente sabiendo que no estarás solo. Ahora, vivamos nuestro presente de tal manera que favorezcamos eso. Es decir, la Biblia dice, aquel que quiere hacer amigos, debe mostrarse amigable. En otras palabras, en mi presente debo mantener buenas relaciones con las personas. Porque sé que son el tesoro que Dios me entrega, que es la manera como Dios me bendice doblemente para que yo pueda vivir la vida presente y futura con la calidad y la confianza de saber que no estoy solo. Pero es que Dios pone a nuestra familia también. No solo Él, no solo la iglesia, tu familia, mi familia, la gente que nos ama. A veces nos dejamos llevar por pensamiento, creer que la gente nos va a abandonar, en fin. La realidad es que no podemos quizá del todo controlar lo que suceda fuera de nosotros. Pero recuerda de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que no le permitamos a nuestra mente, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones llevarnos por el camino del temor. Hasta a Jesús lo abandonaron, dice la gente. Sí, es cierto, un hombre lo traicionó llamado Judas. Pero hubo gente que permaneció con él aún estando en su hora misma de la muerte. Porque Dios es fiel en cumplir. ¿Quiénes estarán? Dios lo sabe. Pero que eso no nos haga experimentar temor, sino más bien
gratitud. Puedes darle gracias al Señor por todas esas personas que Dios no solamente te ha permitido conocer, sino todas esas personas que llegarás a conocer. Aún en la vejez, cree esto, aún en la vejez Dios será tu compañero. Aún en la vejez habrá gente alrededor de ti. Porque has venido a la fuente, has venido al lugar. Tú simplemente cerciórate de seguir en la ruta, en el camino, en lo que Dios te ha trazado. Porque las promesas de Dios seguirán cumpliéndose. Amén. Voy a mencionar un ejemplo más, o a cerrar con un ejemplo más del que hablamos, la escasez, para no dejarla por fuera. En lugar de dejarnos llevar por esos pensamientos de intimidación en relación a las carencias que tendré, ¿qué si tomas la decisión de meditar? Cuando estos pensamientos vengan, aparta un momento, apártate a algún lugar. Jesús lo hizo muchas veces, David lo hizo otras tantas, así hasta hay tanto beneficio en eso, que dice que cuando Isaac todavía no estaba casado, dice la Biblia, que salió al campo, y lo dice así, salió para pensar y meditar. ¿Y sabes a quién conoció ese día? A Rebeca, que lo vio y dice, ¿y quién es ese? Y a partir de allí conocemos la historia de un maravilloso matrimonio. Es que aún en esas áreas Dios nos favorece. Entonces, cuando pienses que la escasez será lo que toque tu vida, que en el futuro las cosas no serán fáciles, entonces rompe con eso y piensa, primero, en todas las cosas que antes Dios ha provisto para ti. En las promesas que dicen que tú eres su heredero, que tú eres su heredera. En las promesas que dicen que todo es tuyo, como lo dice una de las cartas del apóstol Pablo. Que puedas pensar en que Dios mismo, el dueño de todas las cosas, porque Él dice a través del profeta Ageo, mío es el oro, mío es la plata, en fin. Pero Él también dice que es capaz de darte más abundantemente de lo que pides y de lo que esperas. Que en ese momento entonces también puedas mirar hacia adelante y usar tu imaginación para darte cuenta que la gloria postrera va a ser mejor, que lo que viene para tu vida es mejor, que la vida abundante no termina en el presente, sino que trasciende hacia la eternidad. Y el mismo Dios que te dio la vida, el mismo Dios que te dio su nombre, el mismo Dios que te llamó aún de las tinieblas para que puedas disfrutar de vida abundante, es el mismo Dios que en el tiempo proveerá para ti y para tu familia. Por eso, en el día que temo, puedes decir, Señor, yo en ti confío. Hay otras fuentes y quizás les hable de estas cosas luego. Pero quiero cerrar hoy con un tiempo de oración. Pero antes quiero animarte a pensar que en tu caso, he mencionado apenas algunos ejemplos, pero ¿qué si le dices, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que me mantiene en temor? ¿Qué es lo que muchas noches me desvela? ¿Y por qué? Y ayúdame para en esa área encontrar entonces esa ruta en la que lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre, en aquello que hay virtud, en aquello que merece ser alabado, sea en lo que yo pueda pensar. Que cuando cosas del pasado vengan, tú puedas decirle, Señor, gracias. Porque sé que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de Cristo Jesús. Toma tiempo para meditar. Cada día. Y verás que esa vida nueva que Dios dice que nos ha entregado, comenzará no solamente a experimentarse
dentro de nosotros, sino a reflejarse fuera de nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre, gracias por este día. Gracias porque hoy nos enseñas que podemos hacerle frente al temor, porque no es allí donde tú nos deseas, y que podemos tener victoria sobre él. Aún, Señor, si este día alguna persona está atravesando esto, un momento de angustia, de preocupación, de miedo, por alguna causa, que avives la llama del Espíritu. Desde este lugar, Señor, te pido con todo mi corazón que una nueva manera de pensar comience a avivarse dentro de él o de ella. Señor, si es que es otra área, parte de la que hemos hablado, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiar para que podamos encontrar en ti, oh Dios, esa paz y esa confianza para disfrutar de la vida que de ti hemos recibido. Padre, gracias por tu palabra. Oro por cada niño, adolescente, por cada joven, por cada pareja, por cada anciano, por cada viuda, por cada hombre o mujer que están divorciados, por cada persona, sea cual sea la situación. Oro creyendo, Señor, que hay planes de bien para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querida iglesia, qué alegría poder compartir estas cosas junto a ustedes. Y créanme, son cosas que no aplican solo para otras personas, sino aún para mi propia vida. Les hablo desde mi corazón. Por eso este día lo que anhelo y le pido al Señor es que nos recuerde estas cosas cada día. Si alguna persona ha estado con nosotros este día por primera vez, nos has estado visitando por primera vez o has estado antes, pero hoy quieres entregar tu vida a Jesucristo, quiero entonces guiarte también en una pequeña oración. ¿Por qué no lo haces de esta forma? Dile: querido Dios, quiero darte gracias. Gracias por hablar a mi corazón, por mostrarme que hay un camino más excelente. Dile: te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, pero quiero a partir de hoy seguirte. Dile: te reconozco como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, qué alegría. Un abrazo para ti. Espero que esta nueva vida que de Dios has recibido puedas disfrutarla. A nosotros nos encantará saber que así es, así que envíanos una nota, envíanos un WhatsApp, un mensaje, en fin. Queremos saber de ti y seguir disfrutando junto a ti de este maravilloso regalo que Dios te da. Oro para que el Espíritu Santo del Señor llene tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. De mi parte, querida iglesia, un gran abrazo. Espero que sigamos viéndonos y disfrutando de la compañía de unos y otros y también del favor y de la gracia de nuestro Señor. Un abrazo. Dios les bendiga. Tomemos entonces ahora, querida iglesia, un tiempo para honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dando de aquello que antes hemos recibido de la mano de nuestro buen y poderoso Dios. Compartimos contigo toda la información necesaria para que puedas hacerlo. Y en este momento también declaramos bendición, declaramos la palabra de Dios sobre tu vida y la vida de tu familia. Aquella que el Señor nos promete, que dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Amén.